Hola, otra vez acá. Hoy vamos a tocar un tema que lo veo mucho en mi consulta, en mi consultorio, porque como te vuelvo a decir, la gente viene con problemas o diagnósticos o autodiagnósticos que ellos se han hecho, o con diagnósticos médicos que le han hecho, y bueno, y que han ido por varios lados y no encuentran solución. Y le comentaron que haciéndose quiropraxia se pasaba o se le iba. Y como vuelvo a insistir, la quiropraxia no va a tratar ese síntoma, no va a tratar esa afección que tiene, pero va a hacer que la salud vuelva y ese síntoma va a desaparecer. Hoy vamos a hablar de las migrañas. ¿Qué son las migrañas? Si nunca tuviste, si no conoces, te digo que son dolores de cabeza muy frecuentes y muy fuertes, porque los dolores de cabeza se empiezan a manifestar en forma espaciada, no con una intensidad tan fuerte, hasta que llega un momento, si uno no corrige la causa que está produciendo eso, esos dolores son intensos y muy frecuentemente. A eso le llamamos migraña. Vamos a ver por qué se produce ese estadio migrañoso o esa migraña, por qué la produce el cuerpo. Como vimos en el micro anterior, tiene muchísima importancia la columna cervical. La columna cervical a nivel superior, que hablamos de el hueso occipital, hablamos del atlas, la primera vértebra cervical, y hablamos del axis, la segunda vértebra cervical, es donde empieza, de donde desciende la médula espinal, donde está el bulbo raquídeo, que une a ese cerebro con esa médula, y es donde tenemos distintos nervios importantísimos para el funcionamiento de nuestra salud, como es el nervio vago, como es el nervio hipogloso, como es el primer y segundo nervio cervical. Al sufrir una compresión debido a esa desalineación vertebral que hay en esa vértebra atlas con el occipital o axis, eso empieza a tener una respuesta. Mi cuerpo me va a dar una respuesta a esa presión que tiene ese bulbo, a esa presión que tienen esos nervios. Y como respuesta yo voy a tener muchas veces ese dolor de cabeza que al principio va a ser secuencial y después va a ser más periódico, mucho más seguido, y al principio no va a ser tan fuerte y después va a ser mucho más intenso. Entonces, cuando una persona viene con esos signos, con esos síntomas, uno lo primero que hace es, analizar sus cervicales superiores mediante placas radiográficas, mediante evaluaciones, escaneo, y encuentra desalineaciones muy importantes a ese nivel. Entonces, estamos convencidos de que al empezar a corregir esas interferencias nerviosas que tiene a nivel cervical superior, eso empieza a bajar, ese dolor de cabeza empieza a retraerse, empieza a ser más espaciado como era al principio hasta que desaparece. Pero como siempre le decimos, no nos importa tanto que el dolor vaya desapareciendo. Sí, lo que nos importa es que esas interferencias nerviosas que tiene el cuerpo las podamos corregir y las podamos mantener. Nosotros sabemos que ese dolor, que ese síntoma que la persona viene, como en este caso una migraña, va a ir descendiendo y va a ir desapareciendo a medida que su potencial de salud se eleve. Y eso es lo que hacemos al corregir esa interferencia nerviosa. Obviamente, cuando una vértebra cervical superior, como un atlas, está muy desplazada hacia un lateral, ya sea derecho o izquierdo, y sabemos que ahí están estos nervios que yo te comentaba, y sabemos que van a sufrir una compresión debido a que esa vértebra, cuando se desplazó, se irritó esa zona, se inflamó, esa pequeña articulación que hay en las asas laterales del atlas se inflan y presionan sobre esos nervios, empezamos a padecer de esos síntomas. Entonces, es importantísimo mantener una cervical, como hablamos la otra vez, con la curva correspondiente, pero también mantener esa articulación occipital, atlas y axis bien alineada, porque más allá de este síntoma que hablamos hoy, de que es el dolor de cabeza, de que es la migraña, que me va a decir a mí, che,
hay algún problema en esas cervicales superiores, todos los nervios del cuerpo, todos los que llegan hasta la punta de los pies, salen por esa zona. Entonces, también me puede dar un dolor de cadera, me puede dar un dolor muscular en la pierna, y me lo está produciendo una alteración a nivel superior. Entonces, hoy te comenté sobre las migrañas, porque mucha gente las padece y no encuentra solución, y toma medicación, que lamentablemente la medicación le está arruinando órganos y le va a producir enfermedades a mediano o largo plazo, que no las tendría si no consume esa medicación. La medicación solo que hace es tratar un síntoma para que baje ese dolor, pero no corregir la causa, por eso vuelven a aparecer. Entonces, hace una consulta y entendé que para uno no enfermarse, para uno no tener estos dolores, para vivir saludablemente, necesitamos tener un sistema neuroespinal libre de interferencias. De esa forma nos vamos a manejar mejor, nos vamos a sentir mucho mejor, vamos a estar saludable, y acordate siempre que el problema de la enfermedad no está afuera. La enfermedad o el virus o la bacteria o lo que sea que nos va a enfermar y llega desde afuera a nuestro cuerpo, ese no es el problema. El problema es que nuestro huésped, nuestro cuerpo, esté debilitado para que esa bacteria, ese virus, este germen empiece a reproducirse y yo empiece a tener ciertos síntomas. Si yo estoy fuerte, es mucho más difícil que me enferme. Y para estar fuerte, acordate, alimentación, actividad física, descanso, mentalidad positiva y un cuidado quiropráctico esencial, periódico, para mantener una columna sin interferencias. Muchas gracias.